¿Qué es el éxito? Puede ser algo mucho más grande de lo que tú piensas. Los precipicios están diseñados para enseñarnos a volar. Si se puede, el que quiere puede. Esto solo es el comienzo. Este podcast para ustedes, para el pueblo latino. Hey, ¿cómo estamos? Un episodio más, si lo crees, lo creas. En esta ocasión decidimos hablar de un tema bastante importante que yo creo que muchas veces pasamos por alto, y es alinearnos con muchas cosas, ¿no? Yo sé que el episodio pasado estuvo buenísimo, aprendimos muchísimas cosas, pero en este episodio queremos ir un poquito más profundos en quiénes somos nosotros y podernos alinear con todos nuestros propósitos. ¿Sí o qué, Miguel? Exacto, entonces básicamente la razón por la cual hacemos este episodio es porque no solo se trata de ser exitoso en los negocios y hacer dinero, y obviamente es importante, pero realmente todos queremos llegar a ese punto y hacer dinero y ser exitosos. Para todos el éxito significa algo diferente, creo que tenemos que empezar por ahí, pero al final lo que todos los seres humanos queremos es ser felices. Literalmente no es el dinero, sino es lo que puede hacer el dinero por nosotros y cómo eso nos va a hacer sentir. Entonces, para lograr ser felices y obviamente hacer mucho dinero y atraer las cosas que uno quiere para su vida, es muy importante estar alineado en todas las áreas de nuestra vida. Entonces, el propósito de este podcast es definir qué es alineamiento para nosotros y contarles un poquito más de historias y experiencias que hemos tenido en las diferentes áreas de nuestra vida que nos han ayudado a llegar a un punto de alineamiento en donde no solo somos exitosos en los negocios y financieramente, sino realmente es íntegro. Sí, yo creo que son áreas donde tenemos que completar completamente. Son áreas donde debemos de estar completos. Son áreas donde no solo es una, sino que yo creo que dependemos de todos como seres humanos para poder existir, porque nosotros no vinimos acá simplemente a hacer dinero. Claro. Venimos acá para cumplir muchos propósitos y metas que no necesariamente tienen que ser solo financieras. ¿Okay? Entonces dividimos este podcast en cinco diferentes puntos, ¿no? El primer punto que decidimos hablar es el espiritual. El segundo punto que decidimos hablar es el alineamiento físico, ¿correcto? El tercer punto que vamos a hablar es el alineamiento mental. Uh-huh. El cuarto punto es el alineamiento emocional. Y el quinto va a ser el alineamiento financiero. Uh-huh. ¿Ok? Entonces yo creo que podemos empezar con el espiritual, Miguel, y cuéntanos un poquito sobre este punto y por qué es tan importante. Claro, antes de entrar en esa área de nuestra vida, yo creo que es importante definir qué es alinearse para nosotros, y para mí es simplemente cuando logramos estar en una misma frecuencia en todas las áreas de nuestra vida. Entonces, la razón por la cual decidimos empezar con el tema espiritual es porque de ahí, en mi perspectiva, parte todo. Si nosotros tenemos una conexión espiritual fuerte, de ahí parte nuestro éxito. Y la razón por la cual lo digo es porque yo logré entender el propósito en mi vida después de que hice que mi conexión espiritual conmigo mismo, con Dios o con el universo, con lo que ustedes crean, en mi caso es Dios, fuera muy cercana. Entonces, básicamente la definición de éxito para mí es que una persona exitosa es alguien que entiende el propósito de su vida, mejora todos los días para convertirse en su mejor versión y ayuda a los demás sin esperar nada a cambio. Entonces, esa primera parte del éxito, que es entender el propósito de la vida de uno, tiene que ver con la conexión espiritual y con la conexión con el highest self, lo que llamamos en inglés, que es como, ¿cómo le dirías tú? Es como la versión más alta de uno mismo. Sí. Entonces, más profunda. Correcto. Entonces, esa versión más profunda solo va a llegar cuando nosotros realmente estamos conectados con nuestras creencias. Y en mi caso, la mayor fuente de motivación es mi conexión espiritual, porque yo sé, y esto lo he dicho antes, pero John Maxwell una vez dijo, es que si uno es más grande que su propósito, uno tiene una carrera, pero si su propósito es más grande que ustedes tienen un llamado. Uh-huh. Y cuando ustedes trabajan por dinero es muy diferente a trabajar porque uno tiene un llamado y un propósito que no solo es el dinero, sino es algo más grande que uno mismo. Entonces, en mi caso, yo sinceramente siento que por todo lo que ha pasado en mi vida tan corta edad y cómo ha pasado, no solo he podido ser yo, ha tenido que ser algo más grande que yo, algo más grande que simplemente el talento y la disciplina que he puesto.
y yo sinceramente creo que es Dios guiándome y dándome oportunidades y poniéndome las personas correctas en el camino, porque Él quiere que yo gane, Él quiere que yo sea millonario, porque sabe que cuando lo sea, por medio de mí va a impactar el mundo, va a impactar familias, va a impactar países, o sea, va a ser un impacto muchísimo más grande que solo yo. Entonces, algo muy importante que yo también entendí es que nosotros siempre estamos, la mayoría de los seres humanos, Juan, hacemos para tener, para después ser. Ujú. Entonces, muchas personas, por ejemplo, te doy el ejemplo con la parte financiera, uno trabaja para tener y hacer dinero, para después ser feliz o tener libertad o bueno, ser, convertirnos en la persona que Total. queremos ser. Pero siempre partimos de yo hago para después tener, para después ser. Y todo comienza a cambiar cuando ustedes realmente están alineados espiritualmente y ustedes conocen al genio que tienen en ustedes mismos y entienden que todas las respuestas y todo lo que necesitan en su vida ya está dentro de ustedes, solo tienen que alinearse para poder entenderlo. Ustedes cambian de, en vez de hacer para tener, para después ser, comienzan a ser primero, después hacen y después el tener va a llegar por sí solo, porque ustedes están alineados con la persona que ya quieren convertirse. O sea, ustedes no trabajan para hacer dinero para después ser felices. Ustedes son felices y trabajan felices, y porque trabajan felices automáticamente con las leyes universales comienzan a traer el dinero para ustedes, y así con todas las otras áreas de la vida. Entonces yo realmente creo que es muy 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 importante que si ustedes, el primer paso para estar alineado es tener una conexión espiritual muy muy grande, sea con Dios, con el universo y con ustedes mismos. Y para eso tienen que obviamente darse tiempo para ustedes, meditar, rezar, si es lo que les nace, pero realmente conózcanse, sepan cuál es su propósito y su identidad, y a partir de eso va a llegar la verdadera meditación. Eso para mí es el tema espiritual. Yo sé que tú nos querías compartir algo físico porque estás en medio de 75 Hard, yo también lo he hecho antes, y obviamente es una experiencia muy interesante. Entonces, alineación física. Total, total. Ese es un tema que me parece muy importante y a veces lo confundimos, ¿no? Cuando pensamos en alineamiento físico, pensamos en apariencias. Lo primero que se viene a la mente es cómo nos vemos, cómo queremos vernos, si nos gritamos o no. Y sí, es cierto, muchas veces estamos diseñados para pensar en querer vernos bien, por queremos ser aceptados, por muchas razones. Pero cuando hablamos de alineamiento físico va mucho más profundo que eso. Yo creo que, como lo dijiste, también estamos pasando por un proceso, pues por un challenge que llamamos nosotros, que sería el de 75 Hard de Andrew Frisella. Y en realidad el propósito no es verse mejor, sino el propósito es en realidad entender por qué lo hacemos, y pues obviamente crear disciplina. Pero cuando tiene que ver con alineamiento físico, yo creo que sería muy bueno empezar en hablar de la salud, ¿no? Cuando hacemos algo por querer vernos mejor, primero no nos comprometemos de la misma manera, y segundo es una meta vacía. Es una meta vacía porque las apariencias cambian todos los años. Hay cosas que tú no puedes controlar como persona, y querer verse bien no debe ser la meta para poder estar bien físicamente. Yo conozco mucha gente que puede que no tengan cuadritos, como le decimos nosotros, como todos vemos en revistas y eso, Claro. pero están físicamente perfectos y tienen una salud que muchos desearían. Entonces yo creo que no se trata solo de verse bien, sino en realidad hablar del tema de la salud. Entonces con eso hago énfasis, donde muchas veces esperamos que el cuerpo nos envíe señales para tomar acción. Cuando tenemos los dolores de cabeza, estamos mareados, un ataque cardíaco, o sea, cosas que pasan y pasan muy, muy frecuentemente a muchas personas. Obviamente, entre la edad sea más alta, pues más rápido podría pasar estas cosas, pero no, como joven también te puede pasar. Conozco mucha gente que le han pasado episodios. eh, y esto es algo alarmante porque nosotros como seres humanos esperamos a que nos pase algo para actuar. Nos pasó algo y ahorita lo vamos a hacer porque nos toca. Y obviamente sabemos que la salud es muy importante, y sin la salud no tenemos nada, sin la salud no podemos levantarnos y hacer nada. Y eso que dices es súper importante porque la mayoría somos reactivos en vez de Total, proactivos. total, total. Entonces, Yo creo que la salud es el reflejo de eso. Yo creo que cuando nos ponemos viejos, cuando estamos mayores, vamos
empezar a cosechar todo lo que sembramos cuando estábamos jóvenes, todo lo que haces hoy en día va a pasar factura eventualmente. Entonces, ¿por qué no empezar desde ahí, desde ese punto? Y yo creo que si, por ejemplo, le hablamos a una persona que tenga diabetes en este momento y le preguntamos si tuvieras la oportunidad de ir en el tiempo y cambiar tu forma de comer, tu forma de, si es comer dulce, por ejemplo, si pudieras cambiar eso a no ser diabético, ¿serías diabético o cambiarías eso? ¿Tú crees que la respuesta es obvia, verdad? Diría no, 100% no comería lo que comí cuando tenía 10 años, cuando tenía 15, cuando tenía 20, en fin, porque es que es realidad, ¿no? Y ese es el problema, que no tenemos esa habilidad de irnos en el tiempo y poder cambiar lo que hacemos. Entonces, lo que pensamos nosotros siempre es, a mí no me va a pasar. Ah, sí, yo conozco a alguien, pero no, pues eso no me va a pasar a mí. Y la realidad es que todos somos y todos podemos pasar por una enfermedad, porque una enfermedad es dependiendo de lo que tú eres y lo que tú consumes y a tus hábitos, si te ejercitas o no. Entonces yo creo que cuando empezamos a ver el tema físico, empezando por la salud, pues empezamos a alinearnos un poquito más en qué es lo que debemos hacer. Y ya obviamente empezamos a cambiar nuestros hábitos, pero yo creo que esa debería ser nuestro énfasis cuando pensamos en cuerpo. Siempre debemos pensar en salud, como la razón por la cual hacemos todo lo que hacemos. Y ya después podemos ponernos metas, si te quieres ver mejor, si quieres cambiar de look, diferentes cosas, pero yo creo que empieza por eso, empieza yendo más a fondo de simplemente cómo te ves en el espejo o cómo ser aceptado para entrar a la sociedad, cómo verte mejor. Y yo creo que cuando llegas a ese punto y entiendes, te comprometes con lo que quieres hacer, y obviamente cambiar tu físico, sentirte mejor, tiene muchos beneficios. Simplemente el hecho de sentirte mejor te va a dar confianza, y la confianza yo creo que es la clave para muchas partes del éxito. Yo creo que si una persona sin confianza no puede llegar a niveles altos de éxito, porque la confianza es necesaria para vender, la confianza es necesaria para crear relaciones, la confianza es necesaria para todo. Y cuando tú no estás feliz con tu físico, no tienes confianza y no puedes generar el mismo impacto porque no tienes esa confianza. No hablas de la misma manera que hablarías si estuvieras feliz contigo mismo. Pero en vez de pensar en, tengo que darle duro al gym todos los días, empieza a pensar un poquito en tu salud y en lo que viene, porque el futuro viene y lo que estás haciendo hoy lo vas a cosechar mañana. Entonces empieza a pensar un poquitico más a fondo de simplemente verte bien. Y un ejemplo perfecto que yo doy con esto, pues para terminar el tema de la alineación física, es algo que me está pasando a mí, ¿ok? Que sería, digamos, en este caso el carro. Yo tenía un Jeep que lo amaba, un Jeep súper bonito, y no, quería comprarme un carro más deportivo. Lo tenía en mis planes, no fue algo nuevo, que yo lo puse como meta y gracias a Dios me di la oportunidad de comprar un Corvette del año, súper bonito. Pero ¿qué pasa? Con el Jeep, cuando llegaba a la casa, yo ni miraba si estaba sucio, si estaba limpio, yo simplemente lo dejaba parqueado. El otro día salía y a los 3, 4, 5, 6 días que ya lo veía muy sucio, ya lo llevaba a lavar y no me importaba si pasaba por un car wash o si pasaba por cualquier cosa, simplemente quería que se lavara para yo seguir corriendo con mi día, ¿ok? Con el Corvette es completamente diferente. ¿Por qué? Llego a la casa, de una me bajo si los mosquitos esos de la temporada se le pegaron o en la llanta o donde sea, lo limpio, le pongo una cobertura para que la pintura no le llegue, para que no le caiga agua. Bueno, en fin, hago de todo porque quiero mantener el carro. Y la pregunta que me hago con esto es, ¿por qué crees que no lo hacía con el Jeep y ahora sí lo hago con el Corvette? ¿Cuál sería tu respuesta? Pues yo simplemente creo que no le das la misma importancia por cómo te hacía sentir. Eso es una, pero yo creo que la palabra clave en esto sería el valor. El valor, obviamente el costo del Jeep es la mitad de lo que quizá me pudo haber costado este Corvette. Cuando tú le das valor a algo, ese valor hace que tú cuides eso como nunca, porque sabes el valor que tiene. O sea, yo ya manejo como abuelito. Cuando antes manejaba un poquito más, yo nunca he manejado rápido, pero ahorita manejo como abuelito, ya parqueo, estaciono mucho más lejos del andén. O sea, ya tengo control de muchas más cosas porque sé el valor que tiene ese carro y sé el propósito que quiero con ese carro. Entonces, el ejemplo con esto es,
tú no sabes o tú no te has dado el valor que tú eres. No tienes en mente cuánto tú vales como persona, cuánto tu salud vale. Y yo creo que cuando empezamos a pensar en valor y te empiezas a valorar a ti como lo que eres, empiezas a cuidarte como aquello. Entonces, quizás estás pensando que eres un Jeep, pero en realidad eres un Corvette, eres un Ferrari, eres un carro súper, súper lujoso porque todos tenemos un valor que nadie más puede reemplazar. Entonces, deja de pensar en los demás y empieza a pensar en ti, en cuánto vales. Y cuando tú empiezas a alinearte con tu valor, créeme que tu físico y tu salud van a ir a mano con eso, porque todo empieza con el valor que nos damos como seres humanos y como personas. Exacto, y solo para añadir algo, yo creo que la confianza no solo viene, o sea, obviamente es importante, pero no solo viene de la manera que cuando uno se ve al espejo es como, wow, me veo bien y me siento bien y me da Total. más confianza, que es importante, sino la confianza viene cuando el subconsciente de uno, que nos va a ayudar a transicionar al siguiente punto, que es alinearse mentalmente, realmente entiende que uno se cumple las promesas que se hace a sí mismo. Y el físico es algo muy importante para eso porque la alineación mental y física es muy grande. Yo digamos que leía un libro que se llama El Club de las 5 de la mañana Ujú. y parte de la rutina de la mañana que ellos recomiendan es que uno haga ejercicio en la mañana. Y literalmente explicaban los efectos mentales del por qué hacer ejercicio en la mañana era tan importante y los químicos que nosotros tenemos, los niveles de serotonina y dopamina, eran totalmente modificados por simplemente hacer ejercicio en la mañana e incluso había algo que se llamaba BDNF, Ok. que es algo mentalmente que ayuda a que se reconstruyan eh, cosas en el cerebro, que se reconstruyan tejidos cerebrales, simplemente para hacer ejercicio en la mañana. Entonces es muy importante entender que no solo estar bien alineados con nuestro físico nos va a ayudar en nuestro físico, Ujú. sino mentalmente va a comenzar a impactar a nuestro subconsciente y va a comenzar a ayudarnos a entender que nosotros somos personas, nos va a dar una identidad de que somos personas que hacemos lo que decimos que vamos a hacer. Porque hay mucha gente que dice, me voy a levantar mañana a las 5 de la mañana, voy a ir al gimnasio. No se levantan y nadie los ve, ¿verdad? Pero el subconsciente solo entiende los hechos que pasan en la vida, no entiende ninguna excusa ni ninguna razón. Entonces, si uno consistentemente hace eso con su físico, también está impactando negativamente su estado mental y su alineación mental, pero si lo hace positivamente, impacta también positivamente su mente porque uno se convierte en la persona que tiene una identidad de, oiga, yo digo que voy a hacer algo y 100% confío en mí que lo voy a hacer. Y eso en los negocios es muy importante porque de ahí también parte el liderazgo. Total. Entonces, algo muy importante que yo también les iba a decir es que obviamente en la alineación mental hay dos puntos grandes, uno que es el consciente y otro el subconsciente, ¿no? Pero yo creo que en el tema de alinearse mentalmente y confiar en uno mismo y impactar el subconsciente es tan importante porque si ustedes, como ustedes hacen lo poco, hacen lo mucho. Y Dios o el universo, lo que ustedes crean, no les va a dar algo que no están preparados para manejar eso. Y es por eso que es muy importante que uno entienda cómo manejar $10, $100, $1000, $10,000, $100,000, 1,000,000, porque si uno no está ya preparado para manejar eso, no va a estar preparado para llegar al siguiente nivel por el subconsciente, porque nuestro subconsciente es estándares de quienes nosotros somos y todos nosotros tenemos un termostato en nuestra vida que son nuestros estándares. Nosotros no llegamos a nuestros sueños, llegamos a nuestros estándares porque todos los seres humanos somos un resultado de nuestra imagen propia. Es decir, en el punto mental, nosotros literalmente nos convertimos en un resultado de la manera en cómo nos vemos a nosotros mismos. Entonces, hay muchas cosas en este punto, pero la clave es entender cómo impactar el subconsciente. Y una de las claves para impactar el subconsciente es por medio de afirmaciones y visualización, porque como les dije, por ejemplo, cuando uno sueña, no se han levantado de un sueño y ustedes creen que es muy real, o sea, que literalmente sintieron que lo vivieron. Y la razón es porque fue nuestro subconsciente y nuestro subconsciente no entiende si algo realmente está pasando o no está pasando. Entonces, cuando nosotros entendemos el poder de las afirmaciones constantes y la visualización consistente, programamos a que nuestro subconsciente entienda que la realidad que nosotros queremos crear ya está creada
y eso ayuda a que nuestra identidad se convierta en la identidad de la persona que queremos convertirnos. Entonces ahí en ese momento vamos a comenzar a traer todo lo que queremos a nosotros, y generalmente la gente lo hace al revés. La gente persigue y no atrae, pero para atraer hay que convertirnos, y para convertirnos hay que comenzar a impactar consistentemente nuestro subconsciente. Entonces la clave de las afirmaciones es que ustedes, la única manera en que lo van a hacer es no solo afirmando voy a ser rico, voy a ser rico, voy a ser rico, no va a pasar nada, hay que mezclarlo con emociones. Cuando ustedes realmente se repiten y se repiten, pero realmente se sienten como si ya lo fueran, ahí es donde activan el subconsciente. Cuando ustedes activan el subconsciente, impactan sus estándares, y cuando los estándares suben, la versión que ustedes tienen de sí mismos también sube. Es decir, ustedes ya no van a estar dispuestos a aceptar nada menos de lo que ustedes creen que son, en todos los aspectos de su vida. Entonces por eso es tan importante estar alineados mentalmente, y para alinearse mentalmente hay algo que a mí me marcó mucho una vez que lo aprendí, es los pasos de alinearse mentalmente. Es estado, historia y estrategia. State, Story, Strategy es estado, historia, estrategia. Es decir, mucha gente quiere aprender, por ejemplo, algo nuevo, y comienza a enfocarse en la estrategia, el cómo lo hago y cómo lo hago y cómo lo hago. Ustedes pueden tener la mejor estrategia del mundo, pero si no están en el estado correcto y si no se cuentan a ustedes mismos la historia correcta, la estrategia no les va a servir para nada. Entonces, la manera clave de alinearse en muchos ámbitos de su vida es, primero, entender cómo ustedes pueden llevar su estado mental a un estado que esté listo para aprender y listo para hacer lo que ustedes quieran que van a hacer. Y para eso hay meditación, hay muchas yoga, hay muchos ejercicios, hay muchas cosas que les pueden ayudar a estar en un estado mental bueno. Después que el estado esté, está la historia. ¿Cuál es la historia que se están contando a sí mismos? Si ustedes creen que pueden, pueden. Si ustedes creen que no pueden, no pueden. Entonces es imposible hacer algo cuando ustedes entienden la estrategia, pero no se están contando la historia correcta, por paradigmas mentales que les han puesto desde que eran niños, que les hacen creer que no son suficientes, o que no son capaces de hacer algo, o que no merecen tener algo, o que no merecen llegar al punto al que quieren llegar. Y lo último es la estrategia, que obviamente si el estado y la historia están bien, la estrategia se puede aprender y es mucho más accesible. Entonces, eso yo creo que es la parte clave de alinearse mentalmente. No, buenísimo, lo que usaste del sueño me parece muy eficaz, porque en realidad uno siente, uno se levanta y uno siente como si hubiera vivido Literal. ese momento, quizás no se acuerda de nada, pero siente o miedo o emoción, cualquier tipo de reacción que genere el cuerpo basado en lo que tu subconsciente te está llevando. Entonces es poderosísimo poder crear eso mismo en la realidad y poder atraer cosas. Yo creo que la ley de 100%. atracción es muy importante, pero segurísimo. El siguiente step, el siguiente paso sería la alineación emocional. Yo creo que este tema es bastante denso, diría yo, y más que todo nosotros que estábamos acá, digamos, en Estados Unidos, por decirlo así, es un país donde el capitalismo como tal es gigante, y que nos ayuda a crecer como empresarios, pero también nos hace perder mucho nuestra esencia. ¿Por qué lo digo? Porque estamos en un nivel de alta producción, donde siempre estamos haciendo, y muchas veces nos olvidamos de por qué lo hacemos y cómo nos sentimos haciéndolo, ¿ok? Entonces, cómo te sientes haciendo lo que haces es muy, muy, muy importante. Yo creo que es importante aprender a identificar las emociones con lo que tú haces diariamente, y empezar a administrar tu tiempo y tu calendario basado en esas emociones. Obviamente hay metas y hay cosas que nos tenemos que proponer y sacrificar, pero hay emociones que no podemos sacrificar, hay emociones que son esenciales para nosotros poder seguir moviéndonos y tener una salud mental a un nivel debido, porque si no tenemos esa salud mental y vamos y hacemos y dejamos de pensar en nosotros simplemente por el hecho de ver resultados, va a llegar un momento donde vamos a ver un deterioro de nuestra mente, y mucha gente puede tener lapsus de ansiedad, por ejemplo, mucha gente puede tener pánico, diferentes cosas, simplemente por el alto nivel de producción al que estamos acostumbrados, y por no darnos una pausa en el día donde pongamos como prioridad las emociones que nos hacen ser nosotros, las emociones que nos hacen encontrarnos
con ese ser, con esa esencia. Yo creo que todos tenemos esencias diferentes, yo creo que todos tenemos momentos diferentes y todos vamos a necesitar diferentes emociones. Yo no quisiera decir qué emoción es necesaria para que tú puedas estar bien, pero sí te puedo decir que como te sientes en ese momento es muy importante para que tú puedas encontrar, entre comillas, esa felicidad, porque todo lo que hacemos, si lo hacemos sin un propósito y sin saber en realidad por qué lo estamos haciendo, es algo vacío. Entonces tú puedes hacer, por eso vemos, bueno, artistas famosos, gente que tiene mucho dinero pero no son felices. Y nos preguntamos, ¿pero por qué? Si yo tuviera a casota yo sería re feliz. Si yo tuviera lo que tienen yo sería re feliz. Porque estamos conectando el dinero con una felicidad. Pero el dinero no iguala felicidad. Sí, te da el vehículo para muchas cosas, pero no te iguala felicidad. Yo creo que cuando perdemos la esencia, cuando perdemos quiénes somos y por qué hacemos lo que hacemos, ahí es donde empezamos a pasar problemas, ¿no? Entonces, emocionalmente, la pregunta es, ¿qué te llena? Yo creo que podemos empezar por ahí, o sea, que te sientes un día y digas, bueno, a mí, Juan, ¿qué me llena? ¿Qué me hace sentir completo? Y empezar a escribir todas las emociones que te sientes o todos los momentos que has vivido donde te sientes completo, donde sientes algo que como realizado, ¿verdad? Y cuando identificamos estas emociones y las conjugamos con cosas que hacemos en el diario vivir, ya podemos empezar a pensar, ok, listo, ya puedo poner esto en mis actividades diarias porque algo como eso necesito para poder llenar ese tarro de agua que tenemos por dentro, por decirlo así, ¿no? Entonces, un ejemplo que yo quiero dar es, digamos, yo tengo un amigo que es sumamente exitoso, ha creado un imperio de consultoría, creo que se llama, ¿no? Él hace consultoría de negocios y les ayuda a crecer y muchas cosas, y este negocio le ha dado mucha libertad, porque pues como hoy en día muchos de ustedes, el internet nos deja trabajar desde China si queremos, ¿no? Cuando tú creas un negocio que no depende de un lugar y puedes moverte, tienes libertad para hacer muchísimas cosas. Entonces este es el ejemplo perfecto. ¿Por qué? Porque él tiene la libertad, tiene el dinero, tiene libertad. Digamos, en este ejemplo, él no tiene una familia, no tiene una esposa, no tiene esa dedicación de tiempo. Entonces tiene la libertad para hacer lo que él quiera en su diario vivir, porque el trabajo que él tiene simplemente es online. Entonces este hombre ha llegado a números súper grandes porque es una persona muy cercana a mía que conozco desde high school cuando llegué acá a Estados Unidos. Y tuve una conversación con él recientemente donde me contaba un poquito de lo que estaba viviendo. Entonces me cuenta él que llevaba más de 3 semanas sin dormir, o sea, ha dormido 1 o 2 días. O sea, yo pensar en eso es como que, uff, imagínate cómo el desespero que uno debe sentirse al no poder dormir Claro. y no poder descansar. Entonces eran episodios de ansiedad y él no se halla la respuesta, él no sabe por qué están pasando esos episodios cuando él tiene todo lo que muchos quisieran tener. Estuvo hasta el punto de quizás internarse a una clínica psiquiátrica. Entonces empezamos a hablar y ahí es donde identifiqué que él no tenía un equilibrio emocional. Ok, estaba haciendo las cosas sin propósito, estaba haciendo las cosas simplemente por cómo se sentía temporalmente. Entonces estaba escogiendo sus momentos, estaba escogiendo qué hacer diariamente basado en emociones temporales, donde en realidad no te llenan a largo plazo, ¿no? Entonces, por ejemplo, ganar dinero no te va a traer la felicidad, si te alimenta el ego. Salir a tomar con nuestros amigos nos trae alegría, adrenalina, digamos, tener sexo nos hace sentir deseados. O sea, hay muchas emociones y cosas que hacemos que nos hacen sentir bien, pero la pregunta es, ¿cuánto te dura eso? ¿No? Cuando pasa el otro día y amaneces, ¿cómo te sientes? ¿No? Y no estamos diciendo que esto sea algo malo, tú tienes que vivir 100%, pero tienes que empezar a identificar y empezar a hacer más de lo que de verdad te llena y hacer menos de lo que no. Entonces ahí es donde yo tuve una conversación con él y identificamos que esa salud emocional es muy importante porque tenemos que saber identificar los momentos que de verdad son importantes, de momentos que de verdad podemos sentirnos realizados, y muchas veces pensamos que debemos sacrificar todo lo que nos gusta para poder ser exitosos. Sí, hay que sacrificar mucho de lo que hacemos diariamente porque tenemos que incrementar nuestro nivel de poder hacer lo que queremos hacer en nuestros negocios y de efectividad, pero
no podemos sacrificar completamente lo que de verdad nos llena. Algo tan sencillo como ir a jugar fútbol, algo tan sencillo como hacer el deporte que tú quieras hacer. Pero ese momento que cuando lo haces, sientes algo por dentro, sientes una felicidad que no puedes explicar porque simplemente es algo necesario para ti. Cuando le cocinas a una persona querida sin que te lo haya pedido, lo haces simplemente por amor, ¿no? Por poder llenar a esa persona y poder compartir un poquito de lo que tú tienes con esa persona. Y esa persona se va súper feliz y todo el día estuviste feliz porque hiciste un acto bueno. Ayudar a alguien en la calle, no necesariamente solo con dinero, por hacer un acto de ayuda, no por mostrar en Instagram, pero por en realidad ayudar. Yo creo que cuando hacemos eso nos cambia el día completamente porque sentimos que hicimos algo de la humanidad, algo que no hacemos todos los días. Entonces, cositas tan chiquitas como esas pueden traer y pueden crear un momento de felicidad y puede traer muchas cosas a tu vida en ese día sin que tú te des cuenta. Entonces, es en realidad empezar a pensar en qué me hace quien soy y qué cosas no debo sacrificar y empezar a ponerlas en tu calendario semanalmente, quizás no diariamente, pero seguro semanalmente tener un momento para ti, tener un momento para todo. Yo creo que, como dijimos al principio, no solo financieramente, yo creo que somos llenos, a nosotros nos llenan muchas cosas, pero todo empieza con nuestras emociones y si no sabemos qué emociones nos hacen sentir bien, tenemos que empezar por ahí buscando esas emociones para poderlas multiplicar y para poder mantener nuestra plenitud de ser y para poder en realidad ser felices, que yo creo que eso es algo que tenemos que pelear diariamente para hacerlo, pero muchas veces nuestro círculo, muchas veces lo que hacemos no es algo que en realidad nos llene y simplemente lo hacemos por hacer sentir bien a los demás, sino quizás a nosotros mismos y eso es importantísimo. Sí, yo creo que todo vuelve a lo que yo les explicaba en el principio, que en el ejemplo de tu amigo creo que es el ejemplo perfecto en donde hay muchas personas que hacen para tener para después ser, Uh-huh. en vez de ser para después hacer y después tener, y que ese tener llegue porque uno ya está alineado y ya está feliz y ya, la verdad, todo lo que nosotros hacemos lo hacemos porque estamos persiguiendo cómo ese resultado nos va a hacer sentir, Uh-huh. literalmente. O sea, lo único que todos los seres humanos queremos es ser felices, estar llenos, y todo lo que hacemos diariamente va a desencadenar si nuestra verdadera motivación va en cómo nos queremos sentir, no en necesariamente llegar a ese número que es nuestra meta. Entonces, si nos comenzamos a sentir desde ya ganadores, desde ya confiados, ese número automáticamente va a llegar y se va a traer más a nosotros. Entonces, yo creo que esas eran claramente 4 áreas muy importantes. Nosotros hicimos un episodio pasado completo en finanzas que les recomiendo escuchar, pero por último vamos a hablar un poco, algo corto en finanzas, en la importancia de estar alineado financieramente, porque claramente no podemos negar que si bien el dinero no trae la felicidad, la pobreza no trae nada. Entonces Total. es importante estar también alineados porque el dinero nos va a dar tiempo, libertad, posibilidades. ¿Qué crees? ¿Cómo nos alineamos financieramente, Juan? Bueno, yo creo que en este tema, ya que hablamos de eso, podemos ser muy, muy leves y sencillos en lo importante que sería entender tu situación actual, saber manejar tus límites y el hecho y saber que tener algo costoso no te hace más exitoso. Estamos acostumbrados a un mundo de show donde el que más tiene, el que mejor se vea, el que mejor marca use, es la persona que todos quieren hablar y seguir y entre comillas y todo eso. Pero yo creo que cuando tú entiendes tu situación actual, empiezas a ejercer basado en tu alineamiento con tu dinero y con quién eres ahora, y con quién quizás quieras ser, y empezar a entender eso y actuar basado en lo que tú eres y en lo que tú puedes hacer, yo creo que empiezas a crear riqueza de manera diferente. Yo creo que muchas veces caemos en deudas innecesarias por querer vernos mejor Por buscar amor y aceptación. por cuadrar, por buscar amor y tomamos decisiones basadas en eso y no en nuestro crecimiento. Entonces es importante aprender a decir que no en el momento adecuado, controlar nuestros impulsos, porque ese equilibrio financiero es muy importante. O sea, cuando vemos las tarjetas, pues mucha gente está endeudada en este momento con tarjetas de crédito, pero el crédito se hizo para algo bueno. O sea, el crédito tiene dos lados, ¿no? El crédito puede ser o algo negativo o puede ser algo positivo. Total,
mucha gente está en el lado negativo y muy poquita gente está en el lado positivo. La mayoría de la gente que está en el lado negativo es porque no tienen un equilibrio, un alineamiento financiero con quiénes son y qué hacen ellos y para poder sostener eso. La gente que está en el lado positivo es porque ha tomado decisiones sabias, han sacrificado ese sentirse mejor basados en entender quiénes son y qué es lo que deben hacer. Entonces, el crédito se hizo para que lo uses y para que lo crees en cosas que tú puedes pagar. Claro. No en cosas que tú no puedes pagar. Entonces mucha gente al tener crédito y saber que pueden ir a comprar algo que quizás no puedan pagar, lo hacen simplemente por eso. Y ahí es donde el crédito empieza a ser negativo porque tus finanzas en ese momento no te dan para mantener ese estilo de vida, por ejemplo. Entonces es poder hacer paz con eso, hacer paz con quién eres y saber que vas a llegar a una meta mucho más grande. Yo creo que nunca, en cualquier actualidad que estés hoy, no es malo. O sea, todos empezamos por algún momento, pero si no tienes esa claridad del dinero y esa claridad de qué debes estar haciendo, en qué debes estar gastando, ahí es donde empieza todo para poder generar riqueza. Exacto. Yo, digamos que también para ya terminar de resumirlo, creo que ya lo hemos dicho antes, pero yo vuelvo al mismo punto de que la manera de estar alineado con sus finanzas para mí es clave respetar el proceso, es decir, vivir debajo de mis posibilidades, porque el primer paso es obviamente enfocarse en invertir en uno mismo y en generar dinero. ¿Cómo genero dinero? Después, ¿cómo manejo ese dinero para abrir las puertas de la abundancia y decirle al mundo, al universo y a todo lo demás que estoy preparado para más? Necesito tener la capacidad de manejarlo, uno, y segundo, no apegarme a él, sino también dar sin esperar nada a cambio. Así es que uno abre las puertas de la abundancia. Y el último es invertir, y esto es algo clave, y la primera inversión que uno debería hacer no debe ser en cripto, ni en real estate, ni en solar, sino en uno mismo. Uno mismo es 100% su mejor inversión, por lo menos al principio de su carrera, porque cuando ustedes comienzan a invertir en sí mismos, pueden alinear muchas áreas de su vida, pueden convertirse en una persona de más valor, y una persona de más valor va a generar más dinero, va a generar más conocimiento para saber cómo manejar ese dinero, y más conexiones y más conocimiento para multiplicarlo. Entonces, creo que ese es el ciclo de la riqueza que habíamos hablado en un episodio pasado, pero claramente tener dinero es muy importante. Total. Y usarlo efectivamente es muy importante, y lograr ayudar a mucha gente por medio de él también es muy importante. Entonces, queríamos hacer esto y llevar esto un poquito más a otro punto, más emocional, más mental y físico también, para ayudarles a entender que la vida no solo se trata de trabajar, sino ser íntegro y realmente ser feliz, ¿no? Total. Yo creo que muchas veces debemos sentarnos y entender en realidad qué necesitas tú para poder ser feliz, ¿no? Y yo creo que estos puntos y estos alineamientos que hablamos hoy son esenciales para poder seguir tu día a día, para poder tener salud, para poder ser mejor cada día, no solamente financieramente, sino en todo el sentido de la palabra. Y yo creo que todo se basa en eso, en entender qué es lo que haces y por qué lo haces, cuál es el propósito. Tener una visión es muy importante y que esa visión se pueda desglosar a tus actividades y a tu alineamiento en todo el sentido de la palabra. Entonces nunca olvides eso, nunca olvides esa esencia de quién eres, la humildad. Nunca olvides todo lo que generas, el impacto que puedes dar a otras personas, porque todo lo que tú haces impacta a los demás, así no lo quieras hacer. Entonces es importante que ese alineamiento sea bueno para ti y para todos los demás, pero siempre piensa en ti. Hay veces es importante ser egoísta. Es bueno hacerlo a veces porque primero empieza por ti, por crear esa persona que quieres ser, y ya después lo demás empieza a llegar. Pero entonces enfócate en eso, enfócate en alinear todo lo que tengas en tu vida para que empieces a ver un éxito completo, no un éxito simplemente de dinero, sino un éxito completo en tu vida, en tus amistades, en tus relaciones y obviamente laboralmente en todo lo que hagas. Y yo para ya finalizar, el comentario que insiste de a veces ser egoísta, yo siempre le he llamado ser egoísta para ser solidario. Total. Entonces, a lo que me refiero con eso es que uno no puede dar nada que uno no tenga. Uno puede ayudar a alguien física, financiera, mental, emocionalmente o espiritualmente si uno no está alineado con uno mismo. Entonces es nuestro deber
estar alineados con nosotros mismos para después poder ayudar y darle algo a los demás, porque no podemos dar nada que no tengamos. Entonces eso era el último comentario. Créanme que esto es muy importante para la vida y esperamos que les haya gustado. Nos vemos en el próximo episodio y si lo crees, Lo creas, estamos hablando.